¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer el verso 23, solamente. Y vamos a leerlo todos juntos. A la voz de 1, 2 y 3. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una vez más. Padre, gracias una vez más. Es tu palabra la que es leída, Señor, y es la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, la que nos va a compartir una vez más, Señor, el mensaje. Gracias porque esta es la hora, Señor, y ahora es. Jesús nos dijo que seríamos constituidos verdaderos adoradores. Por eso te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos conocemos esta historia, la mujer samaritana. Y como todos la saben, por eso me abstuve de leer todo el texto. ¿Alguno nos visita por primera vez? Para los que recibieron al Señor Jesucristo el domingo pasado, se me quedan que les voy a regalar un detalle. Los que están aquí. ¿Listo? La justicia de Dios no es para salvaguardar lo mío. Así he titulado la reflexión. La justicia de Dios no es para salvaguardar lo que es mío o lo mío. Lo digo porque hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad, pero de alguna manera el legalismo los hace colocar en el lugar más desagradable. Y eso no es la presencia del Señor. Nosotros estamos acostumbrados a adorar al Señor, supuestamente en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la pregunta es, ¿tú sí lo haces? Porque no es solamente venir al templo. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad no es solamente sinónimo de cantar o tocar un instrumento. Si cantamos una canción lenta, entonces adoramos al Señor. Y si cantamos con címbalo resonante, entonces alabamos al Señor en adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso se constituye en adoración.
pero no es la verdadera adoración. Cuando Jesús le dice estas palabras a la mujer samaritana, notamos que hay un suceso, y es que Jesús le muestra la condición en que está esta mujer. Y cuando Jesús le muestra la condición en que está esa mujer, es para decirle que un verdadero adorador no puede ser legalista. Un verdadero adorador no puede tener en su corazón odio. Un verdadero adorador no puede discriminar a los demás. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Y yo creo que cuando Jesús dice, pero se acerca el tiempo, no está diciendo escatológicamente que es mañana. Porque Él corrige, es ahora. El futuro no es mañana, es ahora. Dile al hermano que está a tu lado, el Señor te va a bendecir ese futuro. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, es porque Jesús los ha buscado. Cuando uno lee el flujo argumentativo de Juan, uno se da cuenta que la agenda de Juan es el Padre. Pero el monoteísmo legalista está dentro del Evangelio de Juan, a través de los detractores que llegaron a cuestionar la verdad de Jesús. Para Jesús, lo más importante es escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Si oyeres atentamente, recuerda que la única manera de ser bendecido es escuchar ¿a quién? La única manera, no hay otra manera. Es buscar a Jesús porque es el único mediador. No hay más mediadores. Cuando nosotros retrocedemos al capítulo 3, Nicodemo es un hombre de estrato alto, intelectual, con valores morales bien establecidos, y su vida fue transformada. Amén. Jesús le dijo, es necesario nacer de agua y de qué, para convertirse en un verdadero adorador. ¿De qué te sirve leer mucha Biblia? ¿De qué te sirve saber la Torá si no has nacido de nuevo? Por eso la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único y Salvador, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Tu nombre sí está inscrito en el libro de la vida? Amén, hermana. Eso es seguridad. Así se constituye un verdadero adorador. La mujer samaritana, a diferencia de Nicodemo, no tenía privilegios. Ahora Jesús pasa de estrato alto a estrato ¿qué? Rebajo, diría yo. Era problemática. Su vida sentimental no era la mejor porque el marido que tenía no era ¿qué? Tremenda mujer, ¿no? ¿Qué hace Jesús hablando con esa mujer? Es como cuando tú le dices a un hermano, ¿qué haces hablando con ese o con esa?
Aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso es ser legalista, y eso lo detesta Jesús. Pero nos encontramos con algo más importante. Dice que sin embargo tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue, porque al volver a Sicar, llevó el evangelio de Jesús. Y dice la palabra que Samaria recibió vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata cuando tú vienes al templo. Tú sales y llevas el evangelio de Jesús. Y cuando tú sales a llevar ese evangelio de Jesús, es porque tú te has dado cuenta que has sido saciado por el agua que se constituye en Jesús. Agua viva. Ahora, ¿qué es una adoración legalista y qué es una adoración en espíritu y en verdad? Lo pensé y voy a sacar este ejemplo. Cuando mi abuela murió y fue enterrada, había entre todos los primos míos que ella adoraba, había uno que era más perverso. Ese se sentó, no recuerdo si se sentó o se hizo al lado de la bóveda de mi abuela. Y con sarcasmo, a distancia, delante de los que estábamos ahí, dijo: ahora ¿quién de esas, refiriéndose a mis tías, a mi mamá, irá a ocupar el segundo puesto en la bóveda? A los 30 días, él estaba ocupando el puesto. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla y con lo que dice. Si bien este primo no tenía principios bíblicos, había sido formado con valores y principios. Si bien vemos una adoración legalista, con mi abuela sufriendo cada vez que él decía cuándo se va a morir, también entendemos que al final él terminó encima por su forma legalista. Como a los 2 o 3 meses yo soñé con él y había una cerca y él estaba llorando del otro lado. Yo sabía que él estaba muerto. Simplemente lo miré y él decía: no puedo salir. Cuando nosotros reflexionamos como creyentes para hacer una buena o una excelente adoración al Señor, es porque nuestra vida espiritual, es porque nuestro corazón, es porque nuestro pensamiento, es porque todo nuestro ser está conectado bajo la presencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que nosotros somos constituidos verdaderos adoradores. Si Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de agua y de espíritu para ser inscrito, ahora Jesús le está diciendo a esta mujer, le está diciendo al pueblo judío legalista, le está diciendo a la iglesia interamericana Peniel, que si han nacido, entonces ahora debes ser un verdadero que adore. No es de apariencia. No se trata de venir a bailar en el templo. Tú lo puedes hacer.
nadie lo va a prohibir, pero que nazca del corazón hacia Dios. Cuando cantas, tú no tienes por qué mirar al que está a tu lado. Tú no tienes por qué mover la boca sin mirar el televisor. Creo que la verdadera adoración se constituye cuando nosotros sabemos quién está aquí adentro y cómo vamos a ser bendecidos al momento de salir. La ciudad de Samaria fue la capital del reino del norte cuando Israel estaba dividido en dos. Después de que el reino del norte y su capital Samaria fue tomada violentamente por los babilónicos, deportaron a muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros a que se estableciesen con ellos para mantener la paz. Segunda de Reyes 2:17. Por lo tanto, la mezcla de extranjeros y judíos surgió la raza mixta. Es como cuando voy a poner un ejemplo con Vanessa y con Andrei. Es como cuando Vanessa y Andrei tienen a su hija o a su hijo y está grande y resulta que ellos van y buscan un negrito. Se enamoran de un moreno o de una morena. ¿Tiene algo de malo eso? No. Algunos cuidan su estatus y su raza. Eso es legalismo. Cuando la abuela dice, ese muchacho no le sirve a mi nieta. Sí. Así es. Fíjese. Y todavía hay creyentes con algunas secuelas sobre eso. Si mis hijas se consiguen un morenito, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ese es adorar en espíritu. Correcto, mi hermano, así es. Entonces surge la raza mixta, raza odiada por los judíos del reino del sur llamada Judea, quienes la consideraban impura. No, ese moreno no va con nosotros. El odio y la discriminación de los judíos los obligaba a pasar por otro camino. Cuando iban a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, es como cuando tú le debes a alguien a la mitad de cuadra o al final de la cuadra y prefieres darte la vuelta por acá. Es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque así no se constituye un verdadero adorador. ¿O sí? Y a su nombre. El odio y el racismo, la discriminación. La mayoría de los judíos en tiempos de Jesús despreciaban a los samaritanos, por no decir que todos. Juan, dentro del flujo argumentativo, dice que Jesús rechaza, anula, cancela el odio y la discriminación social, llámese como se llame. Porque no solamente nos referimos a los negros, ¿sí? Pero tampoco se refiere al color. También está la comunidad LGTBI. ¿Cuántos cristianos no los mandan al infierno? Por eso, ¿y cuántos cristianos no los mandan al infierno?
un verdadero adorador hace lo que hizo Jesús. Y Jesús nos da ejemplo. Y Lucas en el capítulo 9, versículo 54, dice que Juan también discriminaba a los judíos. Porque una vez Jesús iba para Jerusalén y los judíos dijeron: por aquí no vas a pasar, ni tú ni tus discípulos. Y Juan y Jacobo llamaron a Jesús y le dijeron: mandamos fuego del cielo. Es que miren la expresión, no dijo Jesús manda, sino mandamos fuego del cielo para que los consuman. Y Jesús los miró y le dijo: ¿qué? Si yo no he venido aquí para condenar a nadie, yo he venido para salvar y dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El legalismo se practicaba con el odio en ese tiempo y la discriminación. Juan dice que Jesús toma la iniciativa de corregir a los judíos y en especial a sus discípulos. Cuando Juan decide ir a pasar por Samaria, lo hace simplemente con la intención de que sus discípulos miren la posición en que están como verdaderos adoradores, y también mostrarle a los demás que cuando Él siembra la semilla, esa semilla produce frutos, y fruto al 100%. Porque cuando usted lee, la mujer samaritana se fue, evangelizó, y dice al final: y muchos. Fíjese el resultado de la palabra de Dios. Dice la palabra en el verso 4: le era necesario pasar por Samaria. Jesús toma una iniciativa. Y Juan dice: le era necesario. Y lo que Jesús busca es corregir lo que está en el corazón de los samaritanos y lo que está en el corazón de los judíos. Eso es lo que busca Jesús. Por eso la iniciativa de Jesús es generar dentro de ambos una bendición sobrenatural que se constituye en vida eterna. Esa vida eterna es la que Jesús nos ha ofrecido a nosotros como verdaderos adoradores. Jesús se dirige a Galilea, toma el camino que cruza por Samaria y, cansado de caminar, se sienta a descansar junto al pozo de Jacob. Y aquí notamos algo interesante, porque Él es el Hijo de Dios. Y si usted nota, Jesús también se cansaba. Le daba hambre, le daba sed. Es interesante porque fue expuesto a todo. Y yo creo que la misión de Jesús tenía como propósito salvaguardar a la humanidad. Tenía como propósito salvarte a ti, y no lo que tú consideras que debe Jesús salvaguardar para tu vida. Una mujer samaritana se acerca, llega para sacar agua del pozo y observa a ese hombre cansado, sentado al lado del pozo. Y se produce yo me imagino en ese momento, cuando llega la mujer y ve a Jesús sofocado. Era mediodía. Mire, perdóneme la expresión,
pero Jesús boleaba pata. Sí, y bastante. Ya no queremos evangelizar si no es en moto. Queremos visitar ahora en moto. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Claro, aquí en Medellín hay que evangelizar en moto. Allá en la costa todo es plano, pero para aquí, ay, vea, llegamos a mitad de cuadro y estamos listos. ¿Sí? Jesús nos provee los medios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese tiempo Jesús caminaba una y otra vez, y el propósito de Jesús era salvaguardar la vida del pueblo de Dios, salvaguardar la vida tuya y la vida mía, y lo consiguió a través de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Esto es curioso porque esta mujer lo ve cansado, se produce un diálogo, y aquí es donde viene lo más interesante, porque creo que un concepto que se debe tener presente entre dos personas, los cónyuges que están aquí, las familias, los núcleos familiares que están aquí, un concepto que se debe constituir es el escuchar, es el mantener un diálogo. Solo basta 5 minutos para que ese diálogo genere bendición dentro de tu vida. Y si genera bendición dentro de tu vida es porque de alguna manera el Espíritu Santo te ha entregado el don que menciona dentro del texto Jesús. La mujer se acercó, una mujer de mala calaña, ¿o no? Sí. Sí. Hay que decir lo que dice el texto. Imagínense. Mala reputación. Bueno, hay que buscar en el diccionario calaña. Una mujer que no era bien vista en el barrio. Mujeres, ¿cómo las ven los vecinos a ustedes? Porque esta mujer no era vista ni bien en el barrio. Por algo fue al pozo sola. Las mujeres samaritanas eran unidas para ir a buscar agua, pero esta fue sola. Dígame, hermana. Amén. Claro que sí. No era la mejor vecina. ¿Tú eres el mejor vecino del barrio? Porque Dios ha constituido verdaderos adoradores. Y cuando tú eres un verdadero adorador, significa que eres el mejor vecino de la cuadra. ¿Cuántos dicen amén? Porque es así. Dice la palabra que le gustaba cambiar de marido porque Jesús le dijo, aún el que tienes. Y fíjese lo extraordinario, porque esta mujer reconoce, esta mujer no se queda callada y le dice, ¿tú quién eres? Lárgate de aquí, judío. No. Es la condición. Cuando la palabra de Dios hace ver tu condición, tú reflexionas como un verdadero adorador. Y un verdadero adorador se arrepiente, reconoce de alguna manera la falta cometida o el pecado o la infracción.
por la cual anula la verdadera adoración. Tú estás para corregir el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que te termina constituyendo como un verdadero adorador. Jesús entabla una conversación con esta mujer, y esto es interesante porque Él hace que se interese por dos cosas. Número uno, el don de Dios. Y número dos, Él mismo. ¿Tú conoces el don de Dios y sabes quién te está hablando? Y esto es importante porque si somos buenos para escuchar, entendemos que la bendición está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para Jesús, escuchar es lo más importante. Jesús hace que esta mujer se interese por el don de Dios. El diálogo tuvo que haber sido grande. Juan lo describe en pequeñas palabras, pero tuvo que haber sido un diálogo grande. Yo me imagino en ese momento contando todo, cómo esta mujer le decía, ¿por qué los judíos nos odian? ¿Por qué pasa esto? En fin, y muchas cosas más. ¿Por qué mi pueblo no permite que pasen por aquí? Jesús le muestra el don de Dios. Y esto para nosotros es extraordinario porque no es profecía. No es hablar en lengua. No es ser maestro. No es ser pastor. Si bien a partir de los hechos describe el don de Dios de esta manera, Jesús aquí le está hablando de lo que se constituye como un verdadero don y cómo se desarrolla en la parte ministerial. El don de Dios tiene que desarrollarse siempre en mi vida como pastor. El don de Dios tiene que desarrollarse sobre tu vida como miembro de la Iglesia Interamericana de Peniel, como Iglesia de Cristo, universal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El don de Dios se describe o describe algo que es dado por Dios gratuitamente. No hay que pagarlo. Cuando nosotros nos vamos al griego y buscamos su significado, dice que se multiplica, solamente copié unos cuantos, dice que es dar, donar, regalo, gracia, bondad, misericordia, benevolencia, hallar favor, bendición, generosidad, dádiva. Jesús le estaba entregando a esta mujer todo lo necesario para que fuera una mujer feliz, para que fuera una mujer que no fuera despreciada ni discriminada por nadie. Jesús le estaba diciendo, ha llegado un regalo para tu vida. Ha llegado el Salvador del mundo. Y precisamente ella le dice a Jesús, nosotros estamos esperando al Mesías, al que es llamado el Cristo. Y estaba hablando con él. Dice Jesús, ha llegado el favor, ha llegado la bendición sobre tu vida, ha llegado el regalo. Regalo que recibimos nosotros todos los días, cada vez que nos levantamos. Creo que una de las cosas que tú debes hacer al momento de levantarte es decir, Señor, gracias porque estoy otra vez de pie. Me levanté, Señor, y me levanté porque soy un hombre o una mujer bendecida. ¿Cuántos dicen amén? El don de Dios es algo que nosotros debemos sostener. Dios nos ha dado amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, paciencia. Dios nos ha regalado todo lo necesario para que tú y yo
vivamos felices. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se trata la naturaleza, vivir feliz. Jesús estaba diciendo que a esta mujer hay que anular el odio. Hay que anular el rencor. Hay que anular todas esas cosas que no te dan vida eterna. Y fue lo que hizo la mujer, porque eso es lo que leemos en todo el texto. Es por eso que para Jesús escuchar es lo más importante para tu vida. Y aquí es donde nosotros reflexionamos con el pasaje bíblico. Jesús le dijo a Nicodemo: tenlo por seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver. ¿Tú has nacido de nuevo? Porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos feligreses no van a los templos y nunca han nacido de nuevo? Muchos. Y eso no lo justifica delante de Dios. Hay que nacer de nuevo. En el verso 21 dice Juan que el que practica la verdad se acerca a la luz. Además dice que para ver claramente que sus obras sean bien hechas hay que obedecer a Dios. Ese era el propósito que estaba buscando Jesús en medio de esta mujer. Propósito conseguido, porque al final vemos la historia y cómo esta mujer desarrolla una vida espiritual como verdadera adoradora. En el versículo 33 y 34 dice que el que recibe certifica que Dios es veraz y comunica el mensaje divino. Dios mismo le da su espíritu sin retribución. Y eso era lo que estaba sucediendo en el pozo. Eso era lo que estaba sucediendo con ese diálogo. Eso era lo que estaba sucediendo entre un samaritano y un judío. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? En el pozo de Jacob. ¿Cuántos de aquí pelean la bendición? Porque estamos en Peniel. Este es el templo Peniel. ¿Cómo se pelea la bendición? Porque cuando nosotros vamos a Jacob, dice que Jacob luchó ¿con quién? Y se descoyuntó. Y a veces cuando nosotros somos pequeños o grandes pensamos que es que Jacob cogió y le dio una puñera a Dios. ¿O no? Jacob luchó con el ángel. ¿Por una qué? ¿Cómo luchas tú con el ángel? ¿O cómo luchas tú con Dios por una bendición? Cuando nosotros miramos el texto nos damos cuenta que Jacob toda la noche se la pasó orando. Yo me imagino Jacob ahí en ese lugar caminando arrodillado y de repente se descoyuntó para que Dios le diera la victoria conseguida. Porque al final vemos lo que sucedió. Ahora, la palabra de Dios nos describe el pozo de Jacob, el pozo que alimentaba al pueblo de Israel, el pozo que alimentaba a los judíos y a los samaritanos, pero que nunca se había tomado una iniciativa para llegar a un proceso de paz. Nunca se había tomado la iniciativa para dejar el odio, hasta que llega Jesús y dice: ¿tú quieres el don de Dios? Aquí está. Cuando Jesús te dice dame de beber, ¿tú qué le das? Porque Jesús no lo dice todos los días.
¿Tú qué le das? Nosotros tenemos que reflexionar diariamente. Como familia, como parejas matrimoniales, tenemos que reflexionar como hijos, ¿cómo estamos nosotros? Tenemos que reflexionar en una vida espiritual plena, porque si venimos a adorar al Señor, la idea es que nos constituyamos como esos verdaderos adoradores que el Padre está pidiendo para el reino. Creo que una de las cosas que nos hace llenos de gozo es porque Jesús, al final en el Evangelio de Juan, cuando muestra al Padre, lo hace con el propósito de que el trabajo realizado de Él no era por su propia cuenta, sino porque su Padre se lo había encomendado. Obediencia a Él, obediencia a Jesús. Cuando nosotros compartimos una vida con Jesús, cuando nosotros dialogamos con Jesús, tenemos una vida plena espiritual. Tenemos una vida llena de bendiciones. Tenemos una vida llena de felicidad, de alegría. Tenemos un regocijo, porque al final es Jesús quien nos está hablando. Y el propósito de las palabras de Jesús es que nosotros nos mantengamos de alguna manera en armonía con Él, unidos. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta, y cuando uno ve en el capítulo 4 dice la palabra que esta mujer, cuando llegaron los discípulos, ella se fue a darle solución al pueblo samaritano de que había escuchado a un hombre y que sus palabras eran extraordinarias. Ella comunica el mensaje de salvación y son muchos los que son convertidos. Dice la palabra de Dios en el verso 10 del capítulo 5 que el legalismo insensibilizador, el legalismo, el que no te es lícito, el que no te es permitido, no deja circular el don de Dios. La justicia no es para salvaguardar lo mío. Y esto lo digo por los hogares que no están bien con el Señor. Yo creo que si tú tienes un hogar es porque Dios lo constituyó. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que una manera legalista es dejar que el odio, el rencor, el desamor y muchas cosas más estén dentro del hogar. No es permitido. Y eso fue lo que Jesús llevó a Samaria. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y eso fue lo que los discípulos aprendieron, porque hoy Juan escribe para demostrarte que el amor de Dios es grande. Cuando tú lees las cartas de Juan, tú te das cuenta que Juan dice hijitos, y a cada rato pronuncia el estribillo hijitos para describir el amor grande de Dios sobre todos. Juan era un hombre de carácter, por no decirte que peleón y altanero, pero fue transformado por Dios y hoy escribe para bendecirnos a nosotros. La presencia del Espíritu Santo transformó su vida, y es la presencia del Espíritu Santo, es la historia de Juan en la mujer samaritana la que a nosotros nos confronta para darle solución a todo aquello que perjudica una vida espiritual dentro de nosotros y que no nos hace ver como verdaderos adoradores.
porque de eso se trata la palabra. Cuando nosotros escuchamos atentamente, entonces nos sorprendemos aún más. Dice la palabra de Dios que el que oye atentamente deja circular el don de Dios. Cuando nosotros miramos el versículo 49 del capítulo 4, el oficial del rey le dijo a Jesús: ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, porque tu hijo vive. Esa fue la respuesta de Jesús. Cuando este hombre se va a su casa, se sorprende aún más porque los criados le dan una buena noticia. Y cuando tú lees el texto, entiendes que el oficial entendió que la hora era y la hora es para que su hijo fuera sanado, y fue constituido en ese momento como hombre que tiene fe. La verdadera adoración se constituye para sostener una buena fe dentro de nosotros. Es por eso que Jesús corrige el legalismo. Es por eso que Jesús dice: no te es lícito, si tu corazón y tu mente está mal, y para hacer una buena o para hacer una adoración delante de Él. En estos días estuve donde el pastor Jonás, el ministro nacional, se me dio por entrar. Lo saludé, charlamos un buen rato y él dijo que nos iba a visitar este otro mes. Y bueno, sacaremos un domingo para que la iglesia conozca, los que no conocen al ministro nacional, ese día. El ministro nacional, cuando hablaba conmigo, me decía: me he quedado sorprendido con la Iglesia Interamericana Peniel y todo lo que está pasando en medio de la iglesia, cómo ha evolucionado la iglesia y cómo se constituye la iglesia para bendición colocada en ese lugar. Cuando él me hablaba una y otra vez, yo pensaba en ustedes, en todos ustedes, porque es Dios quien los ha colocado en este lugar. Es Dios quien les ha entregado a ustedes todas las garantías para estar en este lugar. Es Dios quien les da palabra para que de alguna manera ustedes y yo entremos a corregir en su debido tiempo, y si es necesario, para hacer una buena adoración al Señor. Nosotros, los seres humanos, estamos limitados a tiempo y espacio, pero Dios no está limitado a tiempo y espacio. Tú tienes que entender que para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, porque Dios es eterno. Esto es aún más maravilloso para tu vida, porque si Dios es eterno y conoce tu futuro y ya ha visto tu futuro, entonces Dios viene, al igual que Jesús, a darle todas las garantías a tu vida. Y esa vida va a producir salvación en los demás. Así como la mujer samaritana produjo salvación en su pueblo. Jesús visita constantemente nuestras vidas. Es Jesús quien nos orienta. Es Jesús quien está listo y dispuesto a cada momento y a cada instante para salvaguardar de alguna manera nuestra integridad, y somos nosotros los que nos cuidamos de alguna manera. Aunque hay momentos difíciles como los que vive la hermana Tulia, cuando el médico le dijo que tenía que descansar en casa. Yo le decía: hermana, todo tiene su tiempo, y le llegó el tiempo de descansar.
Le llegó el tiempo de estar en casa. Esto significa que más que ser un problema, más que ser una dificultad, piense en lo que Dios va a hacer en medio de esa dificultad y de ese problema cuando venga un familiar a visitarla. Ahí está usted lista para decirle: Cristo te ama. O cuando llegue la iglesia, o cuando llegue cualquier vecino, ahí es donde está usted para decirle: es que el poder de Dios siempre se perfecciona en medio de nosotros. Da un poquito de tristeza, amén, gloria a Dios. Da un poquito de tristeza porque la hermana se aflige y ella, si por ella fuera, estuviera todo el tiempo aquí. Y es de admirar a la hermana Tulia, porque es una mujer que ha gastado su vida en este lugar. Y yo creo que tanto ella como otros hermanos fundadores del templo de este lugar, que Dios utilizó para que nosotros gozáramos este lugar, los que llegamos después, ha sido de gran bendición. Y creo que la posición en que Dios los tiene a estos hermanos siempre va a ser para que muchas almas en medio de este lugar y en medio de sus vidas genere salvación. Es Jesús quien está en medio de nosotros y es Jesús quien nos entrega a nosotros todas las cosas. La mujer samaritana no se quedó en el pozo. La mujer samaritana, escucha, la mujer samaritana no se queda en el pozo. La mujer samaritana no espera que suceda la controversia con los discípulos. La mujer samaritana deja el cántaro y se va a su pueblo a comunicar lo que ha visto. Y es interesante porque ella se da cuenta que este hombre no la miró como la miraban los otros hombres. Y eso fue lo que ella fue a comunicarle a todos. El resultado final es producir una fe salvífica, cristocéntrica en medio de su pueblo. Ella dijo: esta es la hora, y fue y le contó a todos los demás. Esta es la hora y ahora es. Así se constituye un verdadero adorador. Los judíos tenían toda la revelación completa, pero no aceptaban la verdad de Jesús. Cuando leemos ese flujo argumentativo de Juan, nos damos cuenta todo lo que el pueblo judío hizo contra Jesús. Porque de ahí, del capítulo 5 en adelante, del capítulo 6 en adelante, viene la persecución contra Jesús. Y lo que Jesús está haciendo en medio de su pueblo. Estos judíos tenían la revelación completa, pero no creían en la verdad de Jesús. Tenían todas las garantías, pero no aceptaban lo que Jesús. Es por eso que Juan en el capítulo 1 dice: y a su pueblo vino, pero su pueblo no le recibió. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? Les dio la potestad. Y esa es la potestad que nosotros tenemos, el reconocimiento de Jesús para darnos esa vida eterna al ser inscrito en el libro de la vida. Bien fuerte, porque es para nuestro Dios. Los samaritanos no tenían la verdad completa y terminaron creyendo y reconociendo al Salvador del mundo. Versículo 42. Es Jesús quien habla e invita
Y en el verso 23, yo me acerco a la verdad para adorar en espíritu y en verdad. Por eso es necesario siempre reflexionar. Si tenemos un texto para reflexionar, entonces tenemos las garantías para vivir felices. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar orando. Tenemos que estar hablando con el Señor constantemente. Tenemos que el Señor colocarle todas las peticiones, si son necesarias, al Señor. Tenemos que estar siempre en contacto con el Señor. No se trata de mantener un legalismo que al final termina destruyendo a un pueblo, porque noten que ambos pueblos estaban destruidos y creían en Yahvé. Sostenían el monoteísmo, porque al ver a Jesús, usted váyase para un lado. Si reconocemos la verdad, entonces la verdad nos hace. Es por eso que Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y Jesús dice: yo soy el agua que sacia la sed de tu alma. Siempre tenemos que reflexionar. Y la palabra está para que nosotros corrijamos los pasos. Y si corregimos los pasos, entonces obtenemos la bendición. Si obtenemos la bendición, entonces tenemos un matrimonio feliz, tenemos una familia feliz, tenemos un hogar feliz, tenemos unos hijos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Es así, porque así se constituye por medio de Jesús. Si yo me acerco a la verdad, entonces soy un verdadero adorador. Y Jesús le pidió a esta mujer que se acercara y entendiera quién era Él, entendiera el don que nos hace sentirnos felices. Colócate de pie. Siempre estemos orando por nuestra Colombia y todo lo que sucede con nuestro gobernante o nuestros gobernantes. Eso incluye